Muy buenas noches, estamos aquí otra vez en nuestro canal. Vamos a hablar hoy acerca de un tema bastante interesante, ¿no? Bastante interesante. Muchas veces hay una confusión. Vamos a hablar sobre la realidad cubana, sobre ese asunto pendiente que es la realidad cubana, lo que está pasando. Y a veces hay una confusión, en muchas personas con respecto a lo que es el subdesarrollo y lo que es la extrema miseria, ¿no? La extrema, el modelo cubano que ha llevado a un tipo, a una modalidad, pudiéramos decir, ¿no? de la depauperación. Yo tuve la oportunidad de recorrer parte de Centroamérica, tuve la oportunidad de recorrerla. Las cosas que yo vi en Centroamérica no eran ni de lejos parecidas a las que viví en Cuba, ni de lejos. Son cosas muy diferentes que para una persona que no haya vivido dentro de Cuba, no las puede entender. No las puede entender exactamente. Y les voy a poner un ejemplo. En Latinoamérica, en Centroamérica, evidentemente hay niveles de pobreza, ¿no? Hay niveles de pobreza que son muy diferentes a los niveles de pobreza que hay en Cuba. ¿En qué se diferencia? Yo nunca vi en Centroamérica, jamás en la vida. Esto lo estoy diciendo por muchas personas que confunden, ¿no? Que confunden estos términos, ¿no? Lo que es la extrema pobreza y lo que es el subdesarrollo. No son cosas iguales, no son términos iguales, ¿verdad? En Centroamérica yo nunca vi a las 5 de la tarde a personas en chancleta haciendo una fila, haciendo una cola para comprar una bola de pan en 20 centavos. Eso nunca lo vi en Centroamérica. Jamás en la vida. Yo recorrí partes incluso rurales, áreas rurales fuera de las principales ciudades de Centroamérica, y eso no lo vi. Los campesinos vivían con un nivel, o sea, eran pobres, pero una pobreza, pudiéramos decir, digna, y una pobreza que no tenía nada que ver con la falta de comida, con la falta de nada, porque tenían sus casas eran casas sencillas, no eran casas realmente holgadas ni de clase media para nada, eran casas de madera en el monte, pero todas esas casas tenían sus antenas parabólicas. En esas casas había comida, no faltaba la comida y se podían tomar una cerveza sin ningún tipo de problema como es en Cuba. O sea, eso de estar a las 5 de la tarde haciendo una cola para comprarse un pedazo de pan para darle desayuno a los muchachos, eso no se veía. Nunca vi tampoco personas aglomeradas en camiones. Eso no se ve en Centroamérica. Eso no es cierto. Nunca vi personas atropellándose en los camiones o en los buses para llegar a un destino o pasando trabajo para estas cosas, para moverse de un simple lugar, de un lugar a otro. Tampoco vi personas, pudiéramos decir, mal vestidas. No vi personas mal vestidas, con ropas desteñidas, con ropas usadas de 10 veces haberse lavado. Esos son modalidades de la extrema miseria que crea el socialismo. Ahora se está viendo ese esquema de miseria, ese esquema de pobreza se está viendo en Venezuela.
porque es el propio modelo cubano que fue exportado desde Cuba hasta Venezuela. Es el modelo cubano, esa estructura que ellos quieren controlar, incluso la gastronomía de la gente, lo que come, lo que no debe comer, ese control total. En la prensa, yo estuve en Nicaragua es un país, incluso tiene una dictadura como la de Ortega, pero jamás en la vida yo vi canales de televisión, la CNN, Fox News, todas estas televisoras estaban en Nicaragua, se podían ver en canales de televisión. Nunca en ningún lugar de eso vi 3 canales de televisión, ni 4, como se está viendo en Cuba. Y hay gente que no se da cuenta de esto. Esas cosas que se ven dentro de Cuba, esto especialmente yo lo digo para las personas que viven dentro de Cuba, que los están bombardeando con una propaganda brutal. Ahora les están diciendo que todos los problemas que hay es por culpa de Donald Trump, como si la miseria de 60 años es culpa de Donald Trump, lo cual no es así, porque los cubanos nunca en la historia han visto la luz. Nunca en la vida ha habido una bonanza económica, jamás en la vida. La única bonanza económica que se vio en los años 80 fue un efecto colateral del derrumbe prácticamente del sistema comunista de la Unión Soviética. Lo que vieron los cubanos, lo que creyeron que era como una bonanza económica, no era más que el efecto colateral del fin, pudiéramos decir. O sea, que ni siquiera hubo un periodo de bonanza económica, no hubo que usted dijera, bueno, en Cuba se produjo, la producción en Cuba le dio bienestar al pueblo. No, en Cuba 5 de los aspectos fundamentales, esto siempre lo repito porque esto hay que repetirlo para que la gente se den cuenta por qué no es viable y por qué en Cuba, y esto no tiene nada que ver con la política, por qué no da negocio, vamos a hablarlo así, el socialismo. No da negocio porque en 60 años se ha demostrado de que 5 de los aspectos fundamentales que se mide para el desarrollo de un país en Cuba no están cumplidos. Uno de esos es la alimentación, algo básico. El cubano vive a pie, vive pasando trabajo para conseguir la comida, para alimentarse al otro día, para ver qué come al otro día. Número 2, la vivienda. En Cuba no está resuelto ese problema. La vivienda en Cuba, hay varias generaciones de cubanos viviendo bajo un mismo techo. Bajo un mismo techo. La abuelita que tiene a sus hijos y los hijos que tienen a los nietos de la abuelita y a veces la abuelita ve nacer hasta el bisnieto bajo un mismo techo. Esas son cosas que demuestran de que no se ha avanzado a nada. No sé, las personas que defienden la realidad, o sea, el régimen de Cuba, que defienden, ¿qué defienden? No sé qué defienden, no sé, realmente no sé qué defienden. Eso es en la vivienda. En el transporte ni qué decir. En el transporte ni qué decir, porque está más que claro. No se puede viajar en Cuba. Nunca ha habido en Cuba un espacio, o sea, un mejoramiento, un desarrollo en el transporte, donde la gente haya dicho, bueno, todo se ha facilitado. Jamás en la vida. Toda la vida en mi caso yo tenía que salir a veces a la salida de la ciudad de Camagüey para poder viajar y montarme en camiones, en rastras, en cosas. Cubano vive así. Y eso no puede ser la realidad del cubano. No puede adaptarse la gente a vivir así. No se puede invertir la vida que es tan preciosa, tan extraordinaria, porque se vive una sola vez en este mundo, para vivirlo de esa manera. O
sea, no hay transporte, ni alimentación, ya dije, no hay vivienda, no hay transporte, no hay comunicaciones. Ahora se sacó un artículo, no sé, dice que midieron la velocidad del internet en Cuba, dice que es la segunda más veloz. Eso es mentira. Esas son cosas, estadísticas que se pueden falsear muy fácilmente, porque las mediciones de internet a veces son bastante rigurosas, otras veces se pueden falsear. En Cuba es un país de una tasa per cápita de dispositivos móviles, una de las tasas más bajas que hay en Latinoamérica. En Haití hay muchos más móviles que en Cuba. Y es un país mucho más pequeño, mucho más miserable, todo. O sea, las comunicaciones son un desastre. Son un desastre, eso está demostrado en la vida real. Y otra cosa, la calidad del agua. Cuba, la calidad del agua deja mucho que desear. A veces en Camagüey tú abrías una llave y era negra. Yo recuerdo que era color tierra cuando abrías la llave. Y hay zonas en Santiago de Cuba, allí cerca donde está enterrado el dictador, a un par de kilómetros de allí donde está enterrado el dictador, o tal vez menos, ahí no hay agua, viene el agua cada 20 días. En la misma ciudad de Santiago de Cuba. Lo pongo porque es una de las ciudades que ellos tienen como la meca de los rebeldes, que ahí salieron prácticamente. Y ahí a 2 kilómetros de donde está enterrado, donde está la ceniza del dictador, ahí falta el agua 20 días a veces. Que la gente cuando viene el agua, esperan el día que viene el agua para cargar tanques y agua. Eso es así. Entonces, ¿qué defiendes? Si en 60 años no has logrado ni siquiera llevar esos 5 parámetros a un nivel de dignidad. O sea, no has logrado llevar esos 5 parámetros a la dignidad. Entonces, estas cosas hay que desglosarlas. Cuando venga el ministro de Relaciones Exteriores, hay que sentarlo y explicarle así. ¿Para qué no lo puede negar? Porque él es un hombre que, ¿entiendes? No puede, estas cosas no lo puede negar. Lo que pasa es que él está defendiendo una agenda y tiene que defenderla. Pero esto lo digo para la gente en Latinoamérica, para la gente que todavía apuesta por este tipo de sistema, para las personas que todavía están apostando por este tipo de sistema horroroso que ha destruido a Venezuela. Y a veces se excluye a Cuba. Es como que la gente o como que los gobiernos, las instituciones internacionales ya se han acostumbrado a la presencia de Cuba, a la presencia de la dictadura. Y eso no puede ser la costumbre, porque la vida de las personas fue completamente anulada. Mucha gente no han visto la luz en 60 años. Mucha gente nunca ha conocido una mejora económica y ya la vida se les fue. Entonces, creo que esto es lo que quería compartir con ustedes esta noche. Por favor, denle a la campanita, compartan si les sale en Facebook, porque yo lo comparto en Facebook, en varios grupos. Lo saco también en mi sitio web, con letraslibres.com, con letraslibres.com. Lo pueden buscar ahí en internet, pueden visitarlo. Ahí está mi blog también y pueden leer los artículos que estamos sacando. También está en mi canal de YouTube. Pueden escribir ahí José Reyes Echenique con mi nombre de autor y mi nombre. Puede buscarlo también y puede compartir. Si quiere puede escribir también aquí y para tener un poco más de comunicación con ustedes. Muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente noche y que Dios los bendiga. Bye bye.